Cuéntanos un poquito más sobre quién es Valentina, sus inicios, a lo mejor tu infancia, porque Sí. has hablado de unos palos Ujú, o unas caídas. ujú. ¿Cuándo empieza? ¿Cómo es esa infancia? ¿Fue tranquila? ¿No fue tranquila? ¿Fue movidita? Si nos puedes explicar un poquito. Pues mira, yo soy hija de personas inmigrantes. Mis padres y yo somos uruguayos. Nacimos en Uruguay y mis padres en el año 2001 deciden emigrar y emprender aquí una nueva vida. Entonces, como hija de padres emigrantes, la verdad es que no fue fácil. Ha sido una infancia muy complicada porque llegué a un país nuevo, a un idioma nuevo, algo que no, o sea, que no encajaba con mi realidad, me tuve que adaptar. El otro día recordábamos con mi madre que cuando nos mudamos al piso eran cuatro paredes blancas y tres maletas y nosotros. No teníamos luz, no teníamos agua y fue muy gracioso porque empezar así, decir mis padres que lo primero que se compraron fue un colchón, uno para ellos y uno para mí. Y es que yo recuerdo perfectamente el piso en blanco, ¿no? Entonces empezar desde aquí como una niña de 7 años y seguir, pues bueno, una adolescencia, obviamente, después de, ¿no? De una infancia complicada, vino una adolescencia rebelde, difícil. Pero bueno, la superé como buenamente pude y luego al entrar en mi adultez, pues la vida me bendició. Ahora lo veo como una bendición, antes era un castigo, pues con Pau, ¿no? Que es mi hijo. Entonces, Oh, empezó como muy complejo y terminó siendo complejo. Justo ayer lo comentaba con una señora que yo hablo con todo el mundo, ¿no? Me encontré con una señora en el Burger King y estábamos hablando y yo le decía, es que son 27 años de trauma. Es que yo no estoy en terapia porque tengo 2 años, no, no, es que tengo 27 años de trauma que sanar, ¿no? Porque al final es como una rueda que entras y bueno, entras y no sales, ¿no? Como que... wow. Ahora iremos un poco más en específico, pues cuando llega Pau, a esos Ujú, traumas y todo esto, pero cuentas que llegas a una casa, todas las ujú, paredes en blanco, llegas siendo niña, entiendo, ujú. y cómo son esos primeros momentos en el colegio, cómo es entrar siendo la de fuera, ¿no? Pues que a lo mejor Total. antes costaba más de ver, ¿no? Alguien que venía de Mm. fuera. ¿Cómo es esa introducción al colegio, esa adolescencia también? La introducción fue muy difícil porque, ¿sabes? No teníamos ropa. No teníamos ropa y mi madre nos llevaba siempre con el mismo chándal y lo lavaba por las noches y lo ponía ahí a colgar, a secar porque... Entonces todo esto era muy difícil porque mis compañeras iban como muy monas vestidas, con sus recursos familiares y nosotros no teníamos recursos, teníamos las paredes de casa, o sea, y esto era como, ostras, sobre todo el idioma, era un hándicap enorme porque al final con 7 años tú te enteras de todo. Están hablando y tú no sabes qué están diciendo. Entonces recuerdo, y esto lo tengo que mencionar, mi profesor, mi primer tutor que tuve, él se quedaba después de cada clase y me explicaba lo que había explicado durante el día. Esto me facilitó mucho la comprensión de lo que era el catalán, ¿no? Porque al principio no hablaba catalán. Entonces, claro, hasta que aprendí a hablar catalán, pues pasó, yo creo que un año. Claro. Y durante ese primer año de cole, pues claro, recuerdo el primer día que íbamos a clase que no llevábamos libros. Y mi padre, íbamos llegando y le dijo mi padre, mira, aquí hay una librería, cómprale cualquier libro. Y mi madre le dice, no, no, que nos han dado una lista de que tienen que ser unos libros en específico. Y mi padre, en su ignorancia, dice, no, 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 cómprale cualquier libro, ¿qué más da? Bueno, nos compró cualquier libro de texto que se encontró en esa librería y nos presentó nuestro primer día de curso con dos libros de texto que no eran ni los que estaban pidiendo en el cole, o sea, una ignorancia Claro. bastante profunda. Entonces, estas primeras veces fueron muy complejas. Crear amistades, vínculo con personas que están hablando otro idioma, aunque también hablan castellano, pues al principio era muy incómodo, ¿no? Esto fue creando, o sea, aquí ya notabas que eras diferente. Claro. Y después, una de las cosas más difíciles que recuerdo de cuando era niña es que mi madre enseguida me tuvo que enseñar a mirar la hora y abrir y cerrar puertas, porque ella trabajaba desde las 6 7 de la mañana. Y desde los 8 años me dejó sola con mi hermano en casa. Entonces, claro, es algo que es muy valiente como madre, que yo no haría, pero ella sí, era su... Yo ahora lo entiendo, ¿no? Era lo que la vida le estaba exigiendo, porque ella tenía que trabajar, si no, no teníamos para comer. Y mi padre también trabajaba, entonces nos levantaba, nos daba el desayuno a las 6 de la mañana, nos vestía, nos ponía la mochila y nos dejaba sentados en el sofá. Wow. Y con el reloj delante y decía, cuando las agujas estén aquí y la otra aguja esté aquí, te vas de casa. Va a sonar el móvil, aquellos móviles de antes. Claro. Entonces decía, yo dejo el móvil aquí, yo llamaré desde su trabajo. Cuando el móvil suene, tú te vas, cierras la puerta y te vas de casa con tu hermano de 4 años.
Bueno, en este caso yo tenía 7, él tenía 6. Un año, nos llevamos 2 años yo y mi hermano. O sea que 5 o 6 años mi hermano y 8 por ahí yo. Wow. Y salíamos de casa y dejábamos las llaves de la panadería de al lado de mi casa. La panadera es una segunda madre, ¿no? Le dejábamos las llaves y al volver al mediodía recogíamos las llaves para no perderlas y volvíamos a casa. Entonces tengo ese de quedarme sola de muy pequeña y claro, al Wow. final la conciencia es algo que a los niños, si se la das, la adquieren. Y yo pues tengo mucha conciencia desde que soy muy pequeña, ¿no? Qué bueno. ¿Y cómo eran esos trayectos? Al final dices que sales con tu hermano, que le acompañas. Al final tú ya estabas teniendo a lo mejor cierto, ¿cómo decirlo? Cierta responsabilidad que no te Sí. tocaba. ¿Y cómo eran esos trayectos? ¿Tenías miedo? ¿Los Ujú. hacías tranquila? ¿Era un No. trayecto largo, corto? Cuenta Y eso un poco. íbamos detrás de... Eso es muy gracioso. Me encanta, Aito, porque estás dando unas preguntas muy, muy claves porque nosotros seguíamos a la vecina. Salíamos a la Ajá. hora que salía la vecina y mi madre me decía, tú tienes que seguir a esa señora. Tú vas detrás con tu hermano, pero tú vas detrás de esa Sin señora. que se dé cuenta. Y sí, en ese momento, o sea, que no va a pasar nada, ¿vale? Pero si pasa algo, tú tienes que gritar muy fuerte, porque así esa señora te va a escuchar. Wow. Entonces con el tiempo se lo dijo, le dijo, mira, que los niños van solos al cole y ella va sola, tú no te preocupes, porque mi madre decía, Valentina es muy independiente, no sé qué, no sé cuántos. A mí me dieron mucha conciencia de muy pequeña, que luego me pasó factura, ¿eh? Pero bueno, yo lo iba acarreando y entonces yo iba detrás de las madres que conocía del barrio, yo iba detrás con mi hermanito de la mano y el profesor siempre recuerda y tú llegabas a la puerta, le dabas un beso en la frente a tu hermano se iba a su clase, tú te esperabas a que él entraba y luego te ibas tú a la tuya, ¿no? Y luego entraba en la clase y pretendía ser una niña más que no tenía, pues, obviamente esas responsabilidades, ¿no? Pero Claro. sí, sí fue, esos momentos fueron o sea, muy determinantes a la hora de lo que sería mi futuro, ¿no? Cosa que yo no lo sabía en ese momento, pero claro, fui una persona muy mayor desde muy pequeña. Has hablado que al final esa conciencia te afectaría más Ujú. tarde. ¿En qué sentido te afectó y cómo te afectó? Se me creó como un sexto sentido del peligro y de la empatía y de la realidad, como algo que se me abrió, ¿sabes? Ujú. Para... Eso sería como la supervivencia. Vale. Pues cuando tú vas con el sentido de la supervivencia muy a flote desde que eres muy pequeño, se te abre como una conciencia más grande, ¿sabes lo que te quiero decir? Eres como más Vale. receptiva. Yo soy una persona que yo veo a alguien y no me hace falta ni que me hable, yo ya sé si está bien, si está mal, qué le pasa. O sea, leo constantemente, leo como la energía de la gente. Y esto me Qué pasó, yo creo bueno. que por estar en un largo tiempo, siendo tan pequeña, como Como en en sentido, sí, en supervivencia, estado de ¿sabes? urgencia, ¿no? En Todo el estado rato. de que no le pase nada a mi hermano, ¿no? Que esta historia mi madre la explica En y alerta mi continua. madre siempre lo dice, que un día yo me senté en el sofá y me puse a llorar y me dice, ¿qué te pasa? Y yo, es que tengo mucho miedo. Dice, ¿a qué? ¿Qué te pasa? Digo, es que si le pasa algo a Fidel por la calle, que era mi hermano. Claro, Es que si le pasa algo, nosotros cruzábamos unas vías encima, las vías del tren, cada día de ida y vuelta. ¿Y si le pasa algo a mi hermano? Es que va a ser culpa mía. Entonces, cuando yo llegué a esa conclusión, mi madre me dijo que no, tranquila, que no va a ser culpa tuya, tú tranquila, no sé qué, no sé cuándo. Pero bueno, todo era sentido de supervivencia, porque yo siempre fui como muy protectora de él, era como, entonces se me amplió como lo que te digo, como una visión extra de lo que era wow. la gente, ¿no? Un vecino que era amigo de mis padres. Un día íbamos por la calle y paró con el coche al lado mío y me dice, súbete, que yo te llevo. Y yo, no, 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 preferiste ir punto. andando y ya está. 8 años, Ujú. no. Hombre, Valentina, que si me conoces, que soy amigo de tus padres, que está en tu casa. Y yo, no, no, Ujú. no, no. Pero cogió, aparcó, se fue a casa, picó al timbre y le dijo a mis padres, ¿pero qué es esto? Hombre, somos amigos, tío. Le dice, no, no, es que la niña lo ha hecho muy bien. Claro, Perdona que te diga que tú aún no tienes hijos, cuando tengas hijas lo entenderás, ¿no? Es que la niña lo ha hecho muy bien. claro. No le podemos decir nada. Entonces, en este sentido, otro quizás sabiendo que era amigo de mis padres, esa inocencia, Ujú. no tenerla, pues ha hecho que tenga como una empatía muy profunda. Y esto es lo que te digo, la conciencia, ¿no? Wow, pues la verdad es que es alucinante que con esa edad ya Mm. sepas lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. Sí. Al final, bueno, se te está dando un papel a lo mejor que incluso no llegaba a ser el tuyo.
Y luego, claro, vas avanzando en la escuela, supongo que ya empiezas a hacer amigas, ¿no? Y Ujú. empieza, porque en las mujeres o niñas a los 12, 13 años ya empieza la preadolescencia, ¿no? Total. ¿Cómo es esa preadolescencia? ¿Cómo es esa adolescencia? Porque al final, si tienes menos recursos que tus amigas, Sí. ahí ya empiezan problemillas más graves, ¿no? A lo Mm. mejor. Mi madre me lo dio todo. Todo lo que me pudo dar me lo dio. Y yo necesitaba huir. Nosotros, es un tema que sí que no me gustaría tocar en este podcast, pero bueno, nosotros sufrimos mucho maltrato por parte de mi padre, el pobrecito, pues que en paz descanse, era una persona alcohólica, Wow. tuvo un problema de, yo creo que algo mental, porque cuando fue muy joven tuvo un accidente de coche, entonces mi padre pues, era una persona que no, ¿vale? Con los años yo me di cuenta que todo lo que habíamos vivido durante todos los años pues fue maltrato, ¿no? Pero yo no me di cuenta. Entonces yo constantemente a la que tuve 12 años lo que buscaba era huir, 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 huir. Y mi madre lo gestionaba muy mal, ¿no? Porque tenía miedo. Tenía miedo, era Claro. una niña de 12 años que se quería ir a la calle. Pero dentro de ese miedo, yo tenía una mejor amiga que vivía adelante, que tenía 2 o 3 años más que yo, y su madre le decía que no, Esther, tranquila, que están en mi casa. Y luego cuando íbamos a su casa, su madre, que era la puta ama, o sea, y para mí para toda la vida, Gema, de verdad, ojalá lo veas, un beso, te amo. Eh, venga, va, iros, iros, iros. Pero me cogéis el móvil, ¿eh? Pero no sé qué, y le daban un tocho de esos a ella, un móvil de esos, y nos dejaba nocturnear un poco, y nos dejaba, entonces eso a mí me daba como una escapatoria, me daba como una libertad. Porque ya que era como que podía tener conciencia con 8 años de llevar a mi hermano solo al cole, abrir y cerrar puertas, pero no me daban esa libertad con 12 de decir, pues vete a la calle, no, no me la querían dar, ¿no? Entonces yo pues me la cogía. Y nos escapábamos mucho, demasiado, más de lo que mi madre si supiera le gustaría. Y esto era como muy peligroso, pero a la misma vez era lo único que a mí me dejaba respirar de la situación que teníamos, que era compleja. ¿Y cómo eran esas salidas? Porque al final con 12 años salir a la calle por la noche, wow. Pues mira, eran loquísimas, probé el alcohol, nunca he probado drogas, he tenido la suerte de que esta amiga mía, que fue mi mejor amiga durante muchos años, le teníamos como mucho miedo a la droga, ¿no? Era como que la droga era algo duro que no era para nosotras, pero el alcohol nos molaba. Entonces nos colábamos en la discoteca, nos dejaban entrar, nos poníamos cosas aquí para hacer como que teníamos tetas, bueno, y las chicas siempre de más pequeñas, como que si te maquillas mucho y tal, pues nosotras nos arreglábamos un montón, nos poníamos unos buenos tacones. Y ya te digo que la primera vez que yo entré en una discoteca tenía 14 años, una discoteca de mayores de 18, te hablo, Wow. tenía 14. Ostras. Y cuando llegamos a la discoteca del pueblo, porque era la discoteca del pueblo, llegamos a la puerta, antes eran como a los pubs, nos dejaban entrar a los pubs de estos hasta las 3, ¿no? Pero era como poca cosa nos parecía ya. Entonces llegamos a la puerta de la discoteca y cuando veo al portero era mi vecino. O sea, yo era tercera primera y el vecino era tercera segunda. Cuando veo al Ostras. vecino se me cae la cara, se me acerca y me dice, ¿tú qué haces aquí? Y yo, claro, yo me quedé tan parada. Me dice, ¿tu madre sabe que estás aquí? Y yo, no. Y me dice, ¿y qué haces aquí? Y yo, pues pretendo entrar en la discoteca. Ay, Dios mío, Valentina. Me dice, bueno, va, pasar, pasar. Dice, bueno, pero yo te voy a vigilar, ¿eh? Yo bueno, bueno. A mis amigos hasta el día de hoy. Y bueno, y tuvimos allí, pues, probábamos unos cubatas, nos los bebíamos a San Hilari porque no teníamos para 2 cubatas, teníamos uno. Teníamos un cubata y nos tenía que durar toda la noche el pelotazo de un cubata. Entonces nos lo bebíamos a San Hilari y ya no teníamos más. Luego ya era lo que conseguíamos que nos invitaran. Bueno, eh, la verdad que de verdad que agradezco muchísimo siendo tan joven que mi amiga fuera una persona súper responsable, súper, ¿cómo te explico? Porque Cuidadosa. tú crees que al final tu amiga en ese momento era un pilar. Si Lo tu, fue, lo si fue. tu amiga en ese momento toma malas decisiones, ¿tú hubieses ido detrás? Totalmente. Yo Wow. era una inconsciente, yo era un mono con escopeta. O sea, yo salía de mi casa para evadirme realmente de la situación que estábamos viviendo, que era muy cruda. Era una Claro. situación muy cruda. Entonces, bueno, Alargabas el máximo posible, total. entiendo, el estar Dormía en su fuera. casa 2, 3 días si podía. Y mi madre, que no, yo que sí, que sí. Entonces me iba 2, 3 días. ¿Y era consciente la madre de tu amiga de la situación que estabas viviendo en Sí, casa? Era sí, lo consciente. sabía. Y Más o no- menos. Entonces, entiendo que ella Me después acogió te acogió muy bien. mucho. Qué bueno. Buscaba como ese... Ella sabía que yo estaba segura en su casa, ¿no? Entonces me hacía sentir segura allí. Me decía, vente a comer, que tengo arroz con pollo y no sé qué. Y yo es que era, de verdad, han sido mi almohada, han sido mi cama, han sido mi casa, han sido Años después nuestras vidas se separaron, pero
hasta el día de hoy yo cuando por las noches doy gracias, las incluyo, tanto a ella como a su madre, a su otra hermana y a su familia, porque en mi caso fueron, no un pilar, fueron la cama donde yo podía cerrar los ojos tranquila, que igual eso no tenía yo en mi casa, ¿sabes? Y Claro. eso es para toda la vida.